Te damos gracias, Señor, por esta tarde de oración, por estar en medio de nosotros. Tu palabra es veraz. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre. Aquí estás, Señor, en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, con tu alma, con tu sangre, con tu humanidad y tu divinidad. No somos dignos, Señor, de estar en tu presencia, en tu bondad. Nos has convocado como a los discípulos en el cenáculo. Ayúdanos a ser fieles a nuestra condición de bautizados y de discípulos, a cuidar con mimo tu cuerpo presente en los sacramentos, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar y también en los hermanos, como nos recuerdas en el capítulo 25 de San Mateo. Venid, benditos de mi Padre, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me hospedasteis, desnudo, me vestisteis, enfermo o en la cárcel, vinisteis a verme. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Que el encuentro contigo, Señor, en cada Eucaristía, en cada misa, que cada encuentro contigo en la oración, Señor, nos ayude precisamente a poder servir más y mejor a nuestros hermanos. Oramos por la paz, oramos por la concordia entre los pueblos, por la unidad en la Iglesia, por nuestros pastores, por el pueblo sencillo, encomendado. Seguimos en este día que nos has regalado, Señor, con esta 14ª carta encíclica del Papa San Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía en su capítulo 3, y en la Iglesia. Como he recogido antes, dice el Papa San Juan Pablo II, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan verdad es esto que nos permite aplicar al misterio eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando en el credo largo llamado símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una, santa, católica y apostólica. También la Eucaristía es una y católica. Es también santa, más aún, es el Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada en los apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo. También los apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no porque el sacramento no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido confiado a los apóstoles por Jesús
y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción de los apóstoles, obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia, indicado por el Catecismo, es que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. También en ese segundo sentido, la Eucaristía es apostólica porque se celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. En la historia bimilenaria del pueblo de la Nueva Alianza, la Iglesia, el magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este misterio excelso. Esta fe permanece inalterable y es esencial para la Iglesia que perdure así. En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los obispos a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. La sucesión de los apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento del orden, es decir, la serie ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes de ordenaciones episcopales válidas. Esta situación es esencial para que haya Iglesia en sentido propio y pleno. La Eucaristía expresa también ese sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real. Pero es el sacerdote quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Por eso se prescribe en el misal romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras que el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. La expresión usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote ordenado realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico, estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia. Como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in persona Christi quiere decir más que en nombre o también en vez de Cristo. In persona, es decir, en la identificación específica, sacramental, con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. El ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del orden, en la economía de salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso
para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y a la última cena. La asamblea, nos sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II, la asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Pues el misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV. Tanto esta doctrina de la Iglesia Católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la Eucaristía, como la referente al sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas de un provechoso diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad, porque a este respecto se han obtenido significativos progresos y acercamientos que nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Aún sigue siendo del todo válida la observancia del Concilio sobre las comunidades eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la Iglesia Católica. Dice así: las comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros, que dimana del bautismo, y aunque creamos que sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han observado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, sin embargo, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Los fieles católicos, nos dice San Juan Pablo II, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y por consiguiente faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Eso retardaría el camino hacia la plena unidad visible. De modo parecido, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales, o bien con la participación en un servicio litúrgico. Esas celebraciones y encuentros en sí mismos, loables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada comunión total, incluso eucarística, pero no pueden reemplazarla. El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiada solo a los obispos y a los sacerdotes no significa menoscabo alguno para el resto del pueblo de Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un don que redunda
en beneficio de todos. Si la Eucaristía, nos dice el Papa Juan Pablo II, es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades apostólicas pastorales del sacerdote son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado, nos sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral y el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta, añade el concilio, brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del sacerdote. Se entiende, pues, lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Santa Misa, la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. De este modo, el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será así verdaderamente eucarística. Concluimos con estas palabras en este capítulo de hoy. Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes se deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante todo, porque la plegaria por las vocaciones encuentra en ella la máxima unión con la oración de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Pero también por ello la diligencia y esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la caridad pastoral ferviente de un sacerdote para sembrar y desarrollar en el corazón del joven el germen de la llamada al sacerdocio. Todo esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una comunidad cristiana que, aun pudiendo ser por número y variedad de fieles una parroquia, carece, sin embargo, de un sacerdote que lo guíe. En efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Pero esto requiere la presencia de un sacerdote, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi.
Cuando la comunidad no tiene sacerdote, ciertamente se ha de paliar de alguna manera con el fin de que continúen las celebraciones dominicales. Y así los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos y hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio común de todos los fieles basado en la gracia del bautismo. Pero dichas soluciones han de ser consideradas únicamente provisionales mientras la comunidad está a la espera de un sacerdote. El hecho de que estas celebraciones sean incompletas desde el punto de vista sacramental ha de impulsar ante todo a la comunidad a pedir con mayor fervor que el Señor envíe operarios a su mies. Y debe estimularla también a llevar a cabo una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio. Cuando por escasez de sacerdotes se confía a fieles no ordenados una participación en el cuidado pastoral de una parroquia, estos han de tener presente que, como enseña el Concilio Vaticano II, no se construye ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y centro la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por tanto, considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla. Pidamos al Señor que estas enseñanzas que el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en su 14ª carta encíclica, La Iglesia vive de la Eucaristía, aquí ante Jesús sacramentado, nos ayude a tomar conciencia del gran regalo de la Santa Misa, del gran regalo del sacerdocio, del gran regalo del compromiso de los laicos y también de orar sin descanso por las nuevas vocaciones para que el Señor mande obreros a su mies. Lo pedimos siempre por intercesión de María Santísima, que junto a su Hijo nos ayuden a ser generosos en la invitación al sacerdocio, la invitación al seguimiento de nuestro Señor. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible, ¿por qué tengo miedo?
imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Que tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Preces por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a vista de tantos seminarios y noviciados sin vocaciones y tantos pueblos sin sacerdotes ni apóstoles, movido nuestro corazón de la pena que arrancó del tuyo, aquel angustioso lamento, la mies es mucha, los operarios pocos, obedientes a tu mandato de pedir por estos, te suplicamos, para que no falte quien lleve los niños a ti, se evangelicen los pobres, envía operarios a tu mies, Señor. Para que los oprimidos del diablo sean libertados y los justos se justifiquen más y los santos más se santifiquen, envía operarios a tu mies, Señor. Para que no deje de haber en cada pueblo quien diga a sus moradores, he ahí vuestra madre, mostrando la tuya, envía operarios a tu mies, Señor.
para que todos los que sufren vayan a ti y descansando sobre tu pecho encuentren la paz. Envía operarios a tu mies, Señor, para que en todo lugar se ofrezca a tu nombre la limpia oblación de la hostia pura, santa e inmaculada. Envía operarios a tu mies, Señor, para que diariamente se realice tu gran deseo de que tus discípulos coman tu Pascua y la casa de tu festín esté siempre llena. Envía operarios a tu mies, Señor, para que no quede un solo pueblo sin sagrario y sin sacerdote que lleve sus vecinos a él. Envía operarios a tu mies, Señor, para que tu nombre sea santificado. Venga a nosotros tu reino eucarístico, y por todos los hombres en la tierra se cumpla tu voluntad, como por los ángeles en el cielo. Envía operarios a tu mies, Señor. Señor, que la mies es mucha y los operarios muy pocos. Envíanos santos sacerdotes y religiosos, según tu corazón. María Inmaculada, Madre y Reina de los consagrados a Dios, di a tu Hijo con la misma eficacia que las bodas de Caná: mis hijos de la tierra no tienen sacerdotes, ni religiosos, ni misioneros. Ángel de la guarda, de los niños y de sus padres, San José, patrón de la Iglesia Universal, pedid y trabajad por el fomento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, solo tu habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga que en mi vida llenes este lugar. Quémame con tu fuego, derrama los ojos. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla, mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga que en mi vida llenes este lugar. Tómame con tu fuego, derrama los ojos. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar.
Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrantame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que ir. Espíritu Santo, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llegar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Tócame, Espíritu Santo. Tanto ergo sacramento. Les diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios. Bendita sea su santa y inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado.